¿Y si los humanos no fuimos la primera especie que los sumerios describieron? Imagínalo conmigo. La arcilla fría apoyada en las palmas, las huellas de dedos que parecen conservar aún la presión de alguien que ya no está, la tinta que nunca fue tinta sino marcas hundidas, antiguas, que orbitan alrededor de historias que suenan a otro ritmo. Siente la ligereza del polvo del desierto en los bordes de una vitrina, el murmullo apagado del aire acondicionado en una sala de museo donde las tablillas esperan, alineadas como peldaños de una escala que baja lejos, muy lejos en el tiempo. Cierro los ojos y vuelvo a esa sala. A mi izquierda, una vitrina contiene una tablilla pequeña, curvada, con líneas de cuneiforme tan compactas que parecen haber sido talladas por alguien que conocía la caligrafía como un artesano conoce su navaja. A la derecha, en otra vitrina, un cilindro sello muestra una figura humana, o casi humana, un cuerpo con manto, una cabeza que se sugiere como ave, plumas dibujadas con puntillismo, ojos grandes, de mirada a otro. Entre las vitrinas, un cartón explica, en letra sobria, que esas imágenes forman parte de una larga tradición iconográfica que se repite durante milenios. Permíteme quedarme un momento en esa imagen. Imagina sostener una tablilla de 5000 años. Imagina que al pasar la yema del dedo por las marcas sientes un eco, un pequeño vacío que te regresa un nombre. No un nombre humano tal vez, pero sí una función, un título, sabio, maestro, el que enseñó artes, el que vino del agua o del cielo. Los sumerios, según las traducciones que tenemos, usaron palabras que hoy transliteramos como Apkallu para referirse a esos maestros o seres que enseñaron a la humanidad oficios, leyes, las artes de la escritura. Algunas líneas breves en Atrahasis y fragmentos del poema de Gilgamesh aluden a figuras que interceden entre dioses y hombres, a custodios de saberes, a siluetas que no encajan del todo en nuestra idea moderna de humano. Si te gustan relatos que se mueven entre evidencia y misterio, suscríbete. Aquí volvemos a esa sala, a la arcilla y al silencio, incluso cuando la curiosidad quiere hablar alto. Era la década de 1920 cuando Sir Leonard Woolley excavó Ur, excavaciones 1922-1934, y sacó a la luz capas sobre capas de ciudades que parecían apilar la historia como si fuera un libro de tapas superpuestas. Antes que Ur, hubo Eridu, dijo a su vez la arqueología, capas de ocupación que reiteran estructuras de barro y temple, fundaciones que se repiten y se reacomodan, cimientos que contienen depósitos intencionales, pequeñas ofrendas de arcilla y objetos en el momento de construir, como si cada inicio consciente de una casa o un templo necesitaba dejar algo en el suelo que dijera, aquí comienza la memoria. En Eridu, las secuencias estratigráficas muestran hasta 17 niveles de ocupación, una acumulación que sugiere cientos o incluso miles de años de continuidades y replanteos. Pero la sorpresa no fue solo cuánto tiempo vivió Gudea o cuánto midió una muralla. La sorpresa fue el contenido de esos libros hechos de arcilla, listas de reyes anteriores al diluvio, tablas que atribuyen reinados de decenas de miles de años a gobernantes que habitaron un tiempo que parece más fundacional que humano. Las llamadas listas reales antediluvianas registran nombres y duraciones que desbordan nuestra sensación de biología y demografía. Podrían leerse, desde una perspectiva literaria, como una manera de dar continuidad a un pasado mítico. Desde una lente diferente, generan un escalofrío. Si la historia empieza con cifras que no siguen nuestras reglas, ¿qué clase de pasado estaban describiendo quienes las escribieron? Las tablillas astronómicas, las que hoy etiquetamos bajo nombres como Mul.apin, muestran otra clase de prodigio. No solo listan constelaciones y ciclos celestes, trazan periódicos meticulosos de Venus, movimientos y ciclos que luego se heredan en la matemática de base 60 que influirá en siglos venideros. No es que los sumerios inventaran la astronomía de la noche de un día para el otro. En el registro se percibe una sedimentación de observación, ajustes, errores corregidos, técnicas enseñadas de maestro a aprendiz. Esa transmisión de conocimiento parece más una línea continua que un punto de origen. Alguien enseñó a alguien a observar con un cuidado que se vuelve legado. Y si retrocedemos a las imágenes, entramos en un reino de formas que repiten variaciones,
sellos cilíndricos, relieves, estatuillas con cabezas de ave, cuerpos humanos con escamas en la cintura, figuras que sostienen tridentes o tablillas, seres con alas dispuestas en patrones que recuerdan a batas ceremoniales. En muchos de esos objetos, el mismo repertorio de rasgos aparece por generaciones, a veces cambiando apenas el patrón de peinado o la inclinación de una mano. Los Apkallu en algunas escenas aparecen con atributos de peces, el pequeño hombre pez llevando una canasta de técnicas, en otras con tocados emplumados que los identifican como otros respecto de las figuras humanas comunes. Las manos que tallaron estas imágenes no eran de una sola ciudad o de un solo momento. La iconografía se extiende por Mesopotamia como si fuera un idioma visual conocido. Es tentador decir estas figuras son dioses o estos son mitos, y en cierto sentido eso es correcto. Muchos de estos elementos pertenecen al registro ritual y teológico. Pero también es cierto que en los textos aparecen como instructores concretos. Los Apkallu enseñaron a construir, a purificar, a modelar arcilla, a usar herramientas para templos. A veces la narrativa presenta a estos seres casi como maestros artesanos que descienden de un reino diferente para dar técnicas. La pregunta que me tienta a susurrar es, ¿qué clase de relación tenían esos maestros con las primeras comunidades urbanas? ¿Eran meras figuras mitológicas didácticas o restos de una memoria de encuentros más antiguos que la propia escritura? Paso ahora al tacto de la arcilla fresca. En la mano, una tablilla de lista de reyes parece un catálogo donde las cifras se estiran como si el tiempo hubiera sido una cuerda más elástica que hoy. Los nombres, cuando se transliteran y se comparan con otras listas, revelan patrones, repeticiones, epítetos, atribuciones de origen que a veces involucran el cielo o las profundidades de las aguas. Atrahasis y partes del Enuma Elish nos hablan de entes que intervienen en la creación y más adelante en procesos de repoblación tras el diluvio. En el poema de Gilgamesh hay alusiones a seres que enseñan oficios y que forman parte de una genealogía que no es estrictamente humana. Enkidu, por ejemplo, nace en la frontera entre lo salvaje y lo civilizado, creado por fuerzas que remiten a la naturaleza y a lo sobrenatural. Y su amistad con Gilgamesh ofrece un espejo sobre los límites de la condición humana. No quiero que esto suene a evangelio de lo imposible. Cuando hablo de listas antediluvianas, de Apkallu, de dioses que descenderían del cielo o emergerían del agua, lo hago con la humildad de quien sabe de traducciones discutidas y corrimientos de sentido. El cielo puede ser metáfora, el agua puede ser símbolo de la vida primordial. Pero también quiero que sientas el escalofrío, que las fuentes mismas, en su manera de hablar, dejan abierta la posibilidad de que en el imaginario sumerio existían modelos de seres que no coincidían con la singularidad humana que hoy damos por sentada. Más sensorial aún son las imágenes esculpidas en piedra y selladas en cilindros. Imagina deslizar un cilindro sello sobre arcilla blanda y ver aparecer una escena entera en diminuto relieve. Un hombre ave impartiendo instrucciones, un personaje con la parte superior del cuerpo humana y la parte inferior cubierta de escamas, sosteniendo un instrumento, una figura con alas quizá más simbólica que anatómica que porta listados o tablillas. La recurrencia de estos motivos a lo largo de milenios sugiere que no se trataba de una moda pasajera, sino de una reserva iconográfica con un significado sostenido. Los artesanos replicaban editores de memoria que validaban un vocabulario visual que la comunidad comprendía. Si recorremos más allá de la figuración, la arqueología añade capas físicas que se prestan a interpretaciones pausadas. En numerosos sitios, Eridu, Uruk, Kish, los estratos muestran reconstrucciones repetidas de templos y estructuras. Los cimientos a menudo incluyen depósitos rituales, pequeñas figurillas, tabletas, placas que a modo de testigos quedan enterradas bajo las piedras. Esos depósitos aparecen antes y después de eventos asociados en los textos con inundaciones o catástrofes. Es como si la arquitectura misma fuera un narrador. Cada fundación hablaba en silencio de pérdidas, recuperaciones y la idea de volver a empezar preservando algo del anterior.
Las ciudades sumerias no nacieron ex nihilo, emergieron de bases que en ocasiones remiten a prácticas y saberes que parecen estar ya formados en el momento de su escritura. La comparación entre el registro textual y el material abre un territorio fascinante y desconcertante. Los textos hablan de maestros y reinados solares, y los sellos visualizan figuras híbridas. La estratigrafía muestra capas anteriores a lo que los relatos denominan el tiempo después del diluvio. Más aún, en cámaras arqueológicas se han encontrado herramientas y objetos que, interpretados con cautela, muestran niveles de especialización técnica que sugieren una mano ya familiarizada con la construcción monumental y la metalurgia en fases tempranas. No es una confirmación de avanzadas tecnologías anacrónicas, es sobre todo la impresión de continuidad, saberes que se transmiten, mejoran, se reciclan. El tema de la astronomía entra aquí como hilo conductor de transmisión. Las tablas babilónicas y asirias que heredaron el corpus sumerio registran observaciones de planetas y estrellas con un grado de refinamiento que exige al menos generaciones de práctica y observación sistemática. El uso del sistema sexagesimal, que todavía rige cómo medimos el tiempo y los ángulos, es un legado tangible. La idea de que esos conocimientos fueron enseñados por figuras de autoridad o por cadenas de conocimiento apunta a estructuras de aprendizaje que existieron mucho antes de que el historiador moderno ponga fechas y períodos. ¿Quién contó los ciclos de Venus la primera vez? ¿Quién decidió medir ese astro? ¿Un observador solitario o una tradición instruida por maestros cuyo recuerdo conservaron los mitos? Cuando hablo de continuidad, estoy sugiriendo una línea, no una prueba. Caben varias lecturas, que las figuras como Apkallu sean metáforas para maestros humanos excelsos, que las listas antidiluvianas sean ejercicios literarios que ordenan la memoria, que la iconografía represente arquetipos religiosos más que seres de otra categoría ontológica. Pero también hay quienes, investigadores, divulgadores y lectores apasionados, proponen hipótesis menos convencionales, que la Sumeria, con su amanecer de la historia escrita, conservó recuerdos de formas de vida anteriores a nuestra especie tal como la conocemos. Es una posibilidad que algunos exploran con cuidado y que otros rechazan con igual determinación. Mi trabajo ahora es abrir ese abanico de preguntas sin cerrar ninguno con afirmaciones que la evidencia no sostenga. Antes de seguir, quiero detenerme un instante en la manera en que estas fuentes tratan la idea del diluvio. No es un único relato homogéneo. Atrahasis, el poema que relata catástrofes y los intentos divinos por controlar la población o los ruidos humanos, presenta un diluvio como respuesta a tensiones entre dioses, seres y creaciones, en tanto el relato de Utnapishtim, paralelo en el poema de Gilgamesh, nos ofrece la imagen de un sobreviviente que repuebla un mundo cambiado. En muchos de estos relatos, el diluvio funciona como bisagra entre un antes que parece mítico y un después que reorganiza las sociedades. Si tomamos las listas de reyes antediluvianos junto a relatos de catástrofes, surge una lectura interesante. Quizá los textos sumerios entendieron el tiempo como capas superpuestas, momentos donde la presencia de ciertos seres, reales o simbólicos, fue más prominente antes de reasignar la autoridad a otros. La arqueología, por su parte, no siempre entrega un antes y un después limpios. Vemos estratos que muestran cambios abruptos, capas de sedimento asociadas a inundaciones, interrupciones en la continuidad de un asentamiento, y otras que señalan evoluciones orgánicas. A veces los depósitos de inundación coinciden con tradiciones míticas, otras veces no. Es por eso que los especialistas hablan con tanta cautela. Coincidencias temporales no son pruebas de identidad de eventos, y las metáforas mitológicas no son automáticamente registros fácticos. Sin embargo, la convergencia de relatos, imágenes y estratos crea una atmósfera que invita a imaginar, no como sustituto de la evidencia, sino como una manera de descender a la mente antigua y escuchar el trabajo de memoria que allí se hizo. Si cierras los ojos, quizá puedas sentir el sonido que propongo en la noche. Un leve viento que entra por las rendijas de una vitrina, un roce de arena lenta, el golpe apagado de gotas de agua en una sección de la narración del diluvio. La atmósfera debe ser esto, quietud con una vena de expectación.
No se trata de asustar, sino de despertar la curiosidad lenta, esa que se asienta en el pecho antes de dormir. Las preguntas que nacen aquí no son para ser resueltas a la carrera, requieren dejar que el misterio haga su trabajo por la noche. Quiero ahora contarte una experiencia concreta. A principios del siglo XIX, Henry Rawlinson, mediados del siglo XIX, comenzó a trabajar con inscripciones en la roca de Behistún. Su labor abrió puertas a la lectura de lenguas y a la comprensión de cómo la escritura preserva memoria. Esa tradición de desciframiento continuó por décadas, y cuando los sumerólogos empezaron a transcribir tablillas, la forma y la precisión de la escritura revelaron niveles de sistema ya codificado. No era escritura incipiente, sino cuneiforme plenamente formado. Algunos estudiosos se asombraron. Si la escritura aparece ya tan compleja en fases tempranas de registro, ¿qué nos dice eso sobre lo que la precedió? Podría indicar que la escritura es la punta visible de una cultura material y cognitiva profunda que lleva siglos de internalización y práctica. La frase «ya formado» no es un tecnicismo menor, es una ventana a una idea mayor, que cuando los sumerios comenzaron a escribir del modo que conocemos, no estaban inventando un idioma por primera vez, sino haciendo visible algo que ya existía como conocimiento colectivo. Si la escritura se presenta compleja desde su aparición, entonces las narrativas, los conocimientos y las imágenes que registra tienen preexistencias que solo la arqueología, la comparación iconográfica y la lectura paciente pueden intentar reconstruir. Sigamos con la iconografía por un rato más, porque en ella están algunas de las imágenes más persistentes. Hay sellos donde la figura auxiliar sostiene una especie de cuenco o cono que los intérpretes han llamado con terminología ritual, recipientes de purificación, ofrendas, herramientas para un rito. En otras escenas, el personaje híbrido aparece con tablillas, como si su oficio principal fuera el de enseñar, registrar, transmitir. La combinación de atributos, elementos acuáticos en algunos, emplumados en otros, alas en unos, escamas en otros, sugiere no un único tipo fijo, sino una familia visual con variaciones que parecen adaptarse a contextos locales, a momentos históricos, a escuelas artísticas. Esa flexibilidad iconográfica recuerda las mutaciones de un linaje cultural. La forma cambia, el rol perdura. Hay una tensión que me gusta señalar y que mantiene despierta la mente, la diferencia entre figuración simbólica y memoria de entidades. Las sociedades siempre usan figuras híbridas para representar poderes, límites y transiciones. Un león con cabeza humana puede significar la fuerza del rey, una figura mitad pez puede representar la fecundidad de las aguas. Pero, ¿y si, además, en algunos casos esos híbridos fueran ecos de recuerdos ancestrales? No estoy afirmando que eso sea cierto, propongo que la misma flexibilidad simbólica que permita metáforas también puede preservarlas, y que, en ciertas circunstancias, la acumulación de testimonios literarios, iconográficos y arquitectónicos sugiere la persistencia de una narración colectiva sobre otros en el mundo primigenio. En algunos sellos, la figura con rasgos de ave aparece impartiendo una tablilla a un humano, en una escena que parece casi pedagógica. En otros, el pez hombre emerge envuelto en barros o mantos que recuerdan a redes, su relación con el agua es explícita. En ciertos textos, los Apkallu se asocian con Enki, Ea, una divinidad ligada a las aguas dulces, a la sabiduría y a los arcanos de la técnica. Enki, en la tradición, es el mediador que porta conocimientos a la humanidad. Sus vínculos con figuras acuáticas subrayan la potencia simbólica del agua como origen de sapiencia. Aquí la iconografía, el texto y la teología se entrelazan hasta formar una madeja difícil de desatar sin tirar de cada hebra con cuidado. En algunos sellos, la figura con rasgos de ave aparece impartiendo una tablilla a un humano, en una escena que parece casi pedagógica. En otros, el pez hombre emerge envuelto en barros o mantos que recuerdan a redes. Su relación con el agua es explícita. En ciertos textos, los Apkallu se asocian con Enki, Ea, una divinidad ligada a las aguas dulces, a la sabiduría y a los arcanos de la técnica. Enki, en la tradición, es el mediador que porta conocimientos a la humanidad. Sus vínculos con figuras acuáticas subrayan la potencia simbólica del agua como origen de sapiencia.
Aquí la iconografía, el texto y la teología se entrelazan hasta formar una madeja difícil de desatar sin tirar de cada hebra con cuidado. Mientras describo esto, dejo a un lado teorías que piden atajos sensacionalistas. No asumo que los sumerios escribieron informes etnográficos de otras especies. Asumo que las fuentes conservan modos de pensar que mezclan historia, mito, pedagogía y memoria. Y desde ese punto de partida podemos empezar a ensayar hipótesis aún más abiertas. ¿Qué pasa si, en la larga historia del planeta, hubo formas de vida con estructuras sociales y biológicas diferentes, recordadas por los humanos como maestros o custodios? ¿Qué pasa si esos recuerdos fueron domesticados en mitos, reciclados en arquitectura ritual y finalmente registrados en tablillas para que la posteridad las consultara como si fueran recibos de un mundo anterior? Se lo mencioné antes y lo repito con cuidado. Pensar así no es negar la metodología académica, es utilizar la imaginación como herramienta para leer lo que la arqueología y la filología nos devuelven. Hay que hacerlo con claridad. Estas son especulaciones que parten de datos reales, tablillas, sellos, estratos, pero que usan la hipótesis como una linterna para explorar rincones donde la evidencia es tenue. En el mejor de los casos, la hipótesis señala direcciones de investigación, buscar correlatos estratigráficos, comparar repertorios iconográficos en contextos distintos, revisar traducciones que podrían matizar significados. Cuando la noche avanza en la sala del museo, hay una sensación física del tiempo que quiero describir. La claridad artificial sobre vitrinas que hace brillar la arcilla y la penumbra profunda en los pasillos que une salas como un latido. Afuera, el desierto continúa su trabajo de erosión. Adentro, la historia escrita resiste la erosión del olvido. Esa tensión entre lo que insiste y lo que se disuelve es el lugar donde surge la pregunta del título con toda su gravedad. ¿Y si los humanos no fuimos los primeros? No lo pregunto para asestar una conclusión, lo pregunto para sostener un espejo ante la memoria colectiva y ver qué imágenes aparecen. La parte siguiente de esta exploración exige que nos detengamos en las alternativas interpretativas con más cuerpo. Existen, de modo esquemático, 4 rutas que suelen proponerse cuando se contemplan los datos: la extinción de un tipo de seres, su retirada voluntaria, una asimilación parcial con hibridaciones culturales o biológicas, o un borrado deliberado por actores posteriores que reescribieron la historia. Cada una de estas opciones tiene sus argumentos y sus dificultades. Por ejemplo, la extinción explicaría la ausencia persistente de esos seres en el registro posterior, pero requiere causas plausibles y evidencia de un colapso biológico que no siempre aparece en las capas arqueológicas. La retirada voluntaria sugiere una agencia y decisiones que los textos podrían insinuar, pero es difícil probar una salida sin rastros claros de emigración o de huellas materiales. La asimilación ofrece un escenario donde rasgos de esos maestros sobreviven mezclándose con poblaciones emergentes. Esto puede dejar vestigios en mitos, prácticas rituales y quizá en linajes culturales. El borrado deliberado, finalmente, implica agentes que reescriben o suprimen memorias, algo que la historia humana ciertamente conoce en otros contextos, pero que sería difícil de sostener sin evidencia de una campaña sistemática de supresión. Antes de entrar a evaluar cada una con detalle, me permito una pausa sensorial. Imagina las manos que hicieron un depósito de fundación, colocando pequeños objetos bajo un umbral, repitiendo un gesto que conecta lo visible con lo invisible. Imagínate la respiración contenida de un artesano mientras imprime un sello sobre arcilla húmeda, y sabe que quien vea ese sello dentro de 1000 años leerá un mensaje que hoy solo él comprende. La historia antigua, cuando se lee así, no es una lista de nombres y fechas, es un tejido de cuerpos que tocaron la materia y de manos que dejaron marcas intencionales. Aquí, en este lugar de transición entre descripción y análisis, me detengo por ahora.
Las piezas, textos que hablan de maestros, iconografía que los representa, estratos arqueológicos que insisten en una continuidad anterior al hoy, ya están sobre la mesa. La siguiente parte será la labor de sopesarlas, contrastar argumentos, explorar evidencias que favorecen cada hipótesis y, sobre todo, mantener la humildad de quien sabe que el pasado no se deja atrapar fácilmente. Por esta noche, deja que la imagen de la tablilla en la palma de tu mano y la figura híbrida en el sello se asienten en la memoria como semillas. Si vuelves mañana, seguiremos deshilando estas tramas, sin atajos, con la calma de quien sabe que la verdad, si existe, se revela en susurros largos y pacientes. Si esta historia te acompaña y quieres que continúe, suscríbete. Volveré con más detalles y más preguntas, y con el mismo ritmo pausado que ahora te lleva hacia el resto del viaje. Si te quedas conmigo un momento más, quiero caminar contigo por esos 4 senderos posibles, uno a la vez, sin apresurar la mirada. Los enumeré antes: extinción, retirada voluntaria, asimilación parcial, sea cultural o biológica, y borrado deliberado. Tomémoslos como puertas cerradas que abriremos con guantes de seda, no para imponer un veredicto, sino para sentir el olor de lo que cada una sugiere y para ver cuánto peso puede soportar bajo la luz fría de la evidencia. La ruta de la extinción tiene, en su favor, una lógica simple y a la vez perturbadora. Si hubo formas de vida o comunidades cuya biología o demografía no se ajustaba a la humana, un cataclismo ambiental, una enfermedad, una súbita transformación del entorno, podrían explicar su desaparición del registro arqueológico. A primera vista, esto encaja con la retórica de los textos y con capas estratigráficas que muestran interrupciones o sedimentos de inundación en algunos yacimientos. En contra, hay un problema práctico. La arqueología busca cuerpos y restos duraderos, huesos, herramientas, estructuras, y, salvo en casos muy concretos, no hallamos esqueletos que nos indiquen anatomías radicalmente distintas en el contexto de los primeros asentamientos sumerios. La preservación ósea en Mesopotamia es complicada. Los suelos salinos, el calor y los procesos biogeoquímicos destruyen con facilidad los restos más frágiles, así que la ausencia no es sinónimo inevitable de inexistencia. Pero la hipótesis de extinción exige algo más que ausencia. Exige señales de colapso biológico o cultural en las capas contemporáneas. Y las señales que vemos son ambiguas. Hay interrupciones en ocupación, cambios en patrones de cerámica, en tradiciones constructivas que a veces coinciden con episodios de erosión o alteración climática. Esto podría hablar de crisis regionales que afectaron a comunidades humanas, no necesariamente a otras entidades. Por otro lado, un evento catastrófico suficientemente drástico podría borrar prácticamente toda traza física de un conjunto de seres si su biología era menos ósea, o si sus ritos funerarios implicaban formas que no dejan huella arqueológica fácil. En suma, la extinción es una posibilidad factible en abstracto, pero la evidencia directa que la sostendría en el contexto mesopotámico antiguo, restos anatómicos distintos, patrones de ensamblaje funerario inusitados, huellas químicas concluyentes, es, hasta donde sabemos, muy elusiva. La segunda puerta habla de retirada voluntaria. Es una imagen que invita a la imaginación. Seres que ante un cambio profundo en el paisaje social o climático deciden retirarse, hacia las aguas, hacia franjas menos hospitalarias, hacia lugares cuya estela no sería fácil de rastrear siglos después. Los textos que hablan de los que descendieron del cielo o emergerían de las aguas pueden leerse como memoria de movimientos que no fueron siempre de llegada, sino también de partida. A su favor, esta hipótesis explica por qué la iconografía persiste. Si estos maestros se fueron manteniendo la posibilidad de volver, su recuerdo conservaría un aura y un repertorio que los artistas seguirían representando como seres de una condición distinta. Además, la retirada no necesita dejar tantos rastros materiales. Una marcha organizada puede llevar consigo los objetos más valiosos, dejando poco para la arqueología. En contra, existe la pregunta práctica: ¿hacia dónde se habrían retirado? Si se trató de un movimiento hacia el mar, las costas han cambiado, las deltas han avanzado y retrocedido. Es posible que rastrear esas huellas requiera una arqueología marina que aún es incipiente en la región.
Si la retirada fue hacia territorios remotos o hacia prácticas de anonimato, vivir entre humanos sin reconocimiento, la huella sería cultural más que anatómica. Además, los textos que podrían sugerir una marcha voluntaria suelen enmarcar la acción en gestos divinos o semidivinos, y eso complica cualquier lectura literal. De nuevo, la retirada es plausible, pero exige que el investigador busque en lugares que quizá aún no hemos mirado con suficiente detalle. Sedimentos costeros, depósitos lacustres, capas submarinas que esconden estructuras perdidas bajo lodos modernos. La tercera puerta, la asimilación, es quizá la más tentadora para un oyente nocturno. La idea de un cruce lento, donde lo que no desaparece se incorpora, donde rasgos de los maestros perviven mezclados en lo humano, en rituales, en linajes, en tecnología. Aquí hay dos variantes que conviene separar con cuidado: asimilación cultural y asimilación biológica. La primera encuentra apoyo inmediato en los textos que describen a Apkayú como transmisores de técnicas. Enseñaron al hombre a tejer, a purificar, a construir, a escribir. Si estas figuras representan líderes o grupos que introdujeron conocimientos especializados, entonces la asimilación cultural puede explicar por qué la iconografía y los saberes persisten aun cuando el agente original ya no aparece como tal. Las prácticas rituales, las liturgias, los cánones arquitectónicos y, sobre todo, la forma de transmitir conocimiento, maestro-aprendiz, linaje sacerdotal, son modos efectivos de preservación. La asimilación biológica es un asunto más delicado. Si interpretamos ciertas escenas como encuentros íntimos entre humanos y seres de otra naturaleza, es tentador imaginar mestizaje. Algunas mitologías, en distintos contextos culturales, narran uniones entre lo humano y lo otro. En la literatura mesopotámica, la frontera entre lo humano y lo divino puede ser permeable, como en el caso de héroes con ascendencia parcialmente divina. Sin embargo, desde un punto de vista científico, la hipótesis de mezclas biológicas concretas requiere evidencia genética, ADN antiguo que muestre linajes no esperados o aportes radicales de diversidad. Aquí chocamos con una limitación técnica real y no trivial. Las condiciones de preservación en la llanura mesopotámica son adversas para el ADN antiguo. Mucho del material orgánico se degrada y las muestras útiles son escasas. Aunque en las últimas décadas la paleogenética ha avanzado y ha empezado a arrojar resultados sobre migraciones y mezclas en regiones vecinas, en la matriz sumeria el panorama todavía es fragmentario. Esto no descarta la asimilación biológica, pero la vuelve difícil de probar hoy. A favor de la asimilación, sin embargo, están las huellas culturales que difícilmente pueden explicarse sin contactos prolongados. Técnicas metalúrgicas, cánones de urbanismo, liturgias complejas que requieren maquinaria social para transmitirse. Una población que incorpora grupos expertos puede, con el tiempo, naturalizar sus aportes hasta el punto en que estos parezcan propios. En contra, está la falta de sedimento biológico incontrovertible y la dificultad de identificar rasgos en el registro óseo que indiquen mezclas que hoy llamaríamos no humanas, sin caer en lecturas forzadas. Finalmente, la puerta del borrado deliberado abre un capítulo sombrío de la historia humana, no exclusivo de Mesopotamia, la práctica de reescribir el pasado, matar nombres en inscripciones, destruir imágenes e imponer genealogías que excluyen. En los archivos antiguos hay ejemplos de damnatio memoriae, letreros borrados, reescrituras de monumentos, prácticas de sustitución de nombres en listas reales. Si algunas memorias fueron incómodas, si la política religiosa necesitó homogeneizar cultos, es perfectamente coherente que agentes posteriores trataran de minimizar o transformar relatos previos. Esto explicaría, con economía, la desaparición de relatos explícitos sobre ciertos actores y la persistencia de su iconografía en formas ya domesticadas. En favor del borrado está la evidencia de que los cuerpos políticos y religiosos reescriben el pasado para legitimar el presente. En contra, el borrado deliberado suele dejar pistas, lacunas, palimpsestos, inscripciones interrumpidas, paneles con capas estratigráficas de sobreescritura.
En muchos casos, los especialistas detectan esos procesos. No obstante, un borrado efectivo que opera durante largas generaciones y que además se acompaña de asimilación cultural puede complicar excesivamente la detección. Además, el deseo de borrar no siempre es absoluto. A veces se transforma la memoria, se la recodifica, se la incorpora en rituales transformados. El silencio explícito puede convivir con islas de recuerdo. Si me permites, me gusta considerar estas 4 puertas no como alternativas excluyentes, sino como capas posibles que pueden combinarse. La historia rara vez escoge una sola explicación, a menudo opera por concatenación. Quizá hubo grupos que se retiraron, otros que se asimilaron, episodios de desaparición debido a cambios ambientales y procesos de reescritura política que juntos moldearon el registro que hoy leemos. Esta es la manera más prudente de sostener la pregunta del título: ¿y si los humanos no fuimos los primeros que los sumerios describieron? La respuesta puede ser un entramado, no unívoca, una madeja tejida por catástrofe, migración, adopción y deseo de controlar la memoria. A continuación, quiero llevarte por algunos ejemplos concretos que iluminan cómo la evidencia puede admitir múltiples lecturas. Toma, por ejemplo, los depósitos de fundación que mencionamos: vasijas, figurillas, tablillas enterradas bajo cimientos. En una lectura, esos objetos son ofrendas simbólicas; en otra, son registros de continuidad, un intento consciente de comunicar a la posteridad: aquí hubo algo antes. El gesto de depositar es un acto de memoria intencional. Si esos depósitos contienen iconografía de figuras híbridas, animalizadas, escamadas, emplumadas, y si aparecen en estratos que preceden a grandes reconstrucciones o a capas de inundación, entonces la arqueología está documentando una persistencia simbólica que sobrevive a rupturas materiales. No nos dice si los hacedores de esos sellos coexistieron con dichas figuras. Nos dice que la imagen les importó lo suficiente como para enterrarla con el cimiento de su templo. Algo similar ocurre con la astronomía. Ya hemos hablado de Mu-Lapin y del sistema sexagesimal. Insisto en esto, la observación de ciclos celestes no surge en un vacío. Requiere generaciones de atención, de cálculos, de prácticas que solo pueden sostenerse mediante instituciones, templos, observatorios, sacerdocios que transmiten saberes. Si ese aparato institucional tiene memoria de maestros que enseñaron cómo medir, el resultado es una cadena de aprendizaje que puede rastrearse indirectamente a través de la precisión y la continuidad del registro. No es prueba de quién enseñó, pero sí evidencia de cómo se enseñó. Y en el caso de Mesopotamia, el contenido de esa enseñanza es notablemente complejo desde fases muy tempranas. Hablemos por un momento de la iconografía como archivo no verbal. Los sellos cilíndricos y las estampillas en arcilla son documentos visuales repetibles. Pueden rodarse, multiplicarse, insertarse en contratos, en recipientes, en ofrendas. Un sello que muestra una figura con atributos concretos, una pechera escamada, un tocado emplumado, comunica una identidad reconocible en varias localidades. Si esa identidad es consistente a lo largo de siglos, tenemos un archivo gráfico que trasciende la mera moda. La pregunta es si ese archivo es simbólico, funcional o quizás ambas cosas a la vez. Los Apkallu pueden ser representados tanto como prototipos de un rol, maestro, purificador, como, en la mente de algunos, recuerdos de agentes cuya manera de ser difería de la norma humana. Es el tipo de ambigüedad que la arqueología y la filología enfrentan con la prudencia que te he repetido. A estas alturas, quizás sientas la seducción de una respuesta más radical, la idea de agentes no humanos con capacidades o anatomías distintas. Antes de que la imaginación nos lleve muy lejos, conviene poner frenos conceptuales. Primero, porque el término no humano cubre una enorme gama de posibilidades, desde humanos con rasgos culturales singulares hasta seres biológicamente distintos. Y segundo, porque aplicar categorías modernas a relatos antiguos puede distorsionar más que aclarar. Los sumerios usaron categorías simbólicas, teológicas y sociales para describir el mundo. Su noción de otro no es idéntica a la de un biólogo contemporáneo. En otras palabras, es más prudente seguir la pista de lo que los textos y las imágenes realmente dicen en su contexto y luego ensayar hipótesis científicas que respeten esos límites. Dicho esto, la hipótesis de otras entidades como memoria cultural tiene un vigor interpretativo que nos obliga a definir criterios de verificación. ¿Qué evidencias harían más plausible una lectura que no reduzca todo a metáfora?
Podríamos imaginar, por ejemplo, hallazgos que combinen tres elementos. A. Contextos estratigráficos claros que muestren una continuidad o cambio coincidente con narrativas textuales. B. Restos anatómicos o biomoleculares que no encajen con los patrones humanos convencionales, algo improbable pero no imposible. Y C. Correlatos iconográficos que representen consistentemente formas anatómicas específicas en contextos que no sean puramente rituales. La conjunción de esos tres tipos de datos sería difícil de soslayar. Hoy no tenemos esa conjunción de manera concluyente, lo que tenemos son convergencias sugestivas que merecen estudio riguroso, no dictámenes. Permíteme mencionar algo que me parece hermoso por su humildad metodológica: la arqueología de la memoria. Las sociedades olvidan, recuerdan selectivamente, recodifican. Cuando los constructores de Eridu o Ur levaban un templo y colocaban depósitos bajo el piso, estaban practicando una arqueología primitiva. Ellos mismos eran los guardianes de la memoria y sus gestos eran informados por un sentido de continuidad que, para los otros, resulta poético y a la vez enigmático. Esa práctica demuestra que la memoria material no es un accidente, es deseo deliberado de persistir. Si esas prácticas contuvieron nombres y figuras que no se repiten más adelante en forma literal, el borrado puede haber operado, pero también puede haber operado la transformación. Una figura que dejó de ser literal puede devenir símbolo ritual. La diferencia entre olvido y transformación es sutil y crucial. A medida que te hablo, siento que se hace necesaria una nota sobre el discurso público que rodea estas cuestiones. En muchos ámbitos populares, las figuras sumerias se han utilizado para narrativas que reclaman pruebas de otras especies con afirmaciones que la epigrafía y la arqueología no sostienen. Mi trabajo aquí es exactamente lo contrario: tomar las piezas con respeto y permitir que la duda siga su curso. Cuando los textos dicen «descendieron del cielo», nos dicen eso, que así lo pensaban, que así narraron su origen. No nos dicen necesariamente cómo describirlo con nuestras categorías modernas. Esto no es un freno a la imaginación, es una invitación a ponerla en diálogo con el rigor. Antes de acercarnos al clímax reflexivo que prometí, quiero que nos concedamos un pequeño paseo mental por dos escenarios imaginarios que ejemplifican los extremos de lectura. En el primero, cuentas de una biblioteca de tablillas gigantescas, planas, pulidas por manos de escribas cuyo repertorio iconográfico es extraño a nuestros ojos. Figuras con pecheras escamadas explicitando gestos técnicos, escenas pedagógicas donde lo que se enseña parece asombrosamente antiguo. Imagina que ese archivo muestra una continuidad ininterrumpida desde antes del diluvio legendario hasta fases posteriores. Si ese archivo existiera en su plenitud, nos enfrentaría a la necesidad de reevaluar radicalmente la cronología de las influencias culturales. En el segundo escenario, imagina que cada tablilla es una construcción poética y ritual. Los registros son recursos pedagógicos creados por sacerdotes para ordenar mitos y justificar rituales, sin intencionalidad de reportar hechos biológicos. En este segundo universo, la riqueza de la representación no habla de hechos empíricos, sino de la sofisticación de una tradición literaria que usó mixturas simbólicas para enseñar y gobernar. Entre esos dos mundos hay un vasto intersticio donde probablemente nos movamos. Mi sentido de prudencia me dice que la hipótesis más fructífera es la de un pluralismo interpretativo, que acepta la posibilidad de elementos materiales, culturales y simbólicos en juego simultáneamente. Esta posición no es cómoda para quien busca certezas rotundas, en cambio, ofrece la paz propia de quien acepta la complejidad. Y ahora, en un giro más filosófico, volvamos a la pregunta que alimenta todo esto. ¿Qué significa ser primero? Para las sociedades humanas, la prioridad suele definirse en términos de genealogía y de legitimidad. ¿Quién fundó la ciudad? ¿Quién impuso el ritual correcto? ¿Quién dictó la regla? Para la historia biológica, primero remite a linajes, a ascendencias, pero para la memoria colectiva de un pueblo, primero puede ser una categoría híbrida. A veces es el primero en transmitir un saber, a veces es aquel cuyo recuerdo fue instalado por la institución dominante.
Si los sumerios escribieron sobre otros que enseñaron artes y oficios, entonces esos otros fueron primeros en la dimensión de la enseñanza, aunque no necesariamente primeros en términos de una genealogía biológica incontestable. La tensión entre estos sentidos, primacía cultural versus primacía biológica, es donde late gran parte del atractivo de esta pregunta. Mientras bajas el ritmo de tu respiración y dejas que la noche haga lo suyo, me gusta pensar que las tablillas no exigen una única lectura. Más bien, nos piden cuidado para preguntar. Si te acercas a una vitrina en una sala con luces bajas y tocas con respeto la arcilla fría que ya no teme al tiempo, sentirás algo parecido a la humedad de una memoria que no acaba de secarse. Esa húmeda persistencia es la que nos lleva a plantear hipótesis, a buscar correlatos, a excavar estratos y a traducir líneas. Y mientras estudiamos, no debemos olvidar la humildad. La historia tiende a ser más parsimoniosa en sus demandas que las historias que nosotros querríamos contar. Cierro este tramo con un pensamiento sobre herencia. Puede que no tengamos, en sentido estricto, la confirmación de que no humanos ocuparon un lugar cronológico anterior al humano en la narración sumeria. Pero sí tenemos algo quizá más importante: la evidencia de que la humanidad temprana heredó un repertorio de imágenes, técnicas y relatos que vinieron de alguna parte. Esa herencia nos enseña que el conocimiento es raramente una invención súbita. Es generalmente una acumulación, un tejido de manos, de gestos repetidos, de enseñanzas que, con los siglos, se naturalizan hasta convertirse en costumbre. La noche avanza. Imagino ahora la vitrina cerrándose, el clic suave de un pestillo, la penumbra descendiendo sobre las filas de tablillas. Afuera, el desierto no se inmuta, su silencio es vasto. Dentro, la arcilla continúa cumpliendo la función para la que fue hecha, guardar la palabra. Si algo he querido dejar en tus oídos, es esto: que la pregunta del título es un puente entre el asombro y la cautela, entre la imaginación y la evidencia, entre la curiosidad y la humildad. Si al despertar quieres volver a este sendero, seguir deshilando dudas o revisar junto a mí detalles arqueológicos y textuales más específicos, estaré aquí para acompañarte en el paseo, con la misma calma y cuidado. Por ahora, deja que la imagen de la tablilla en tu mano, de la figura híbrida en el sello y del vasto desierto que los cubre te arrullen hacia el sueño. Duerme con la idea de que la historia no siempre es lineal y que a veces la mayor grandeza de un relato está en su capacidad de interrogar nuestra primacía con ternura. Si te gustó este viaje entre evidencia y misterio y quieres más historias así, suscríbete y vuelve cuando te plazca. Buenas noches.